Buenos días con todos. Nos encontramos hoy, jueves 19 de octubre, con el primer bloque de la mañana. El día de hoy nos está acompañando en esta primera hora el doctor Marco Antonio Rodríguez, que nos va a presentar el tema de consideraciones para la elección de los árbitros. El doctor Marco Antonio Rodríguez es un abogado por la Universidad de Lima, especialista en arbitraje, integrante de las nóminas de árbitros de los principales centros de arbitraje del medio. Se ha desempeñado como docente del curso de arbitraje en la Universidad San Martín de Porres y actualmente lo es en la maestría de contratación pública de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asimismo, es director en Legal Core Abogados y eh, les doy el pase, doctor Marco Antonio, para que nos pueda exponer su tema. Muchas gracias, Gisela. No sé si me puedes confirmar que se me escucha bien, nítido. Sí, doctor, se le escucha y también se ve perfecta sus diapositivas. Ya. Bueno, buenos días con todos los participantes. Mi nombre es Marco Antonio Rodríguez y bueno, primero quiero excusarme por no tener mi cámara encendida. No sé, he tenido un pequeño problema de conectividad con la computadora que estoy usando. Pero voy a hacer la presentación con la diapositiva que creo que va a servir bastante de apoyo, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Arbitraje de la Asociación CIES y desde luego, claro, está a su director, el doctor Jorge Delgado, para tener este espacio para poder conversar, repito, sobre temas de arbitraje, ¿no? Sé que la semana está bastante interesante sobre estos temas y el día de hoy, esta mañana, quiero compartir algunas reflexiones sobre un tema muy importante, creo yo, dentro de esta figura del arbitraje, ¿no? Muchas veces subestimada o dada por sentado, que es cómo elegimos a los árbitros, ¿no? ¿Quiénes son los árbitros? Y sobre todo, al final de la sesión, poder establecer algunas pautas, recomendaciones que me permitiré hacer para el momento en que se tenga que elegir a No los estoy árbitros. interesada. El día de ayer también Hacer una reunión. me No me estuve, imagino para eso. a ver, Gisela, creo que tu audio se está filtrando, si me puedes apoyar. Sí, perdón, doctor. Ok. Entonces, decía que el día de ayer, por ejemplo, en la charla del doctor Pérez Rosas, muy interesante, por cierto, escuché algo con lo cual yo me identifico y comparto, que es lo siguiente. Él señaló que en su práctica ve muchos profesionales que se presentan como árbitros, ¿no? Inclusive mencionó que ha visto tarjetas de presentación donde se identifican como abogados y árbitros. Y él comentaba que le parecía algo curioso esta situación porque los profesionales, sobre todo vinculados al arbitraje, que somos generalmente los abogados, no somos siempre árbitros, ¿no? Entonces, reitero, me pareció bastante interesante esta afirmación, reitero, con la cual yo comparto, ¿no? Las personas que desean arbitrar y, por supuesto, quieren tener la calidad de árbitros, eh, son en la medida en que son designados y aceptan la designación. Por tanto, las personas que quieren vincularse al arbitraje siendo árbitros no tienen que estar habilitados por un centro arbitral específico o tener un título de árbitro para proceder en tal sentido, ¿correcto? Esto también lo recojo porque muchos profesionales jóvenes siempre que pueden me preguntan, ¿cómo inicio yo mi participación como árbitro dentro del arbitraje? ¿No? Ya he seguido los cursos para conocer la parte teórica práctica del arbitraje, he seguido tal diplomado, tal maestría. Es más, me comentan de que ha sido incorporado a un centro arbitral a través de la nómina, pero me comentan, pero no recibo ninguna designación, ¿no? No soy designado ni residualmente por el centro arbitral al cual yo pertenezco, ni por una entidad, si es que se trata de arbitraje en contratación pública, o por un privado o una persona natural. Entonces, si esa es la circunstancia, creo yo que no puede ser árbitro, pues, ¿no? O sea, no hay persona que pueda catalogarse de árbitro, así, reitero, esté inscrito en un centro arbitral.
lo que da esta calificación de árbitro es la designación que hagan de esta persona por un punto determinado. Si no hay designaciones, no podríamos presentarnos, y esta es una opinión muy personal, que reitero, comparto lo que señaló ayer el doctor Pérez Rosas, no podríamos ser árbitros. Somos abogados quizás, somos ingenieros, somos arquitectos, pero no somos árbitros, ¿correcto? Y quería comenzar esto porque con esta afirmación, porque reitero, me parece relevante. ¿En qué sentido? Mientras un profesional, que yo prefiero denominarlo profesional con práctica arbitral, no tenga nuevas designaciones, no va a poder ser árbitro, ¿no? Por el contrario, también he escuchado a algunos profesionales jóvenes que me comentan, profesor, doctor Marco Antonio, ya tengo mi primer arbitraje. Pues excelente, ¿no? A generar más experiencia, etcétera. Concluyen su arbitraje, pierden competencia y no logran más designaciones. La pregunta es, ¿sigue siendo árbitro? La respuesta es negativa, pues, ¿no? Porque hay que tener presente de que el árbitro tiene una competencia bastante temporal en el tiempo, a diferencia de un juez del Poder Judicial que tiene la competencia, digamos, indefinida en el tiempo. Tendría que ocurrir algo para que pierda esta competencia, pero no. El árbitro, una vez que concluye su arbitraje, pierde competencia, no es más árbitro, salvo que consiga una nueva designación y la acepte, claro está, porque como lo vamos a revisar ahora, también existe la posibilidad de que el potencial árbitro decline de aceptar una designación. Entonces, quería comenzar con esto que he mencionado, porque me parece importante que existan profesionales que vean la función arbitral como un acto temporal, ¿no? Reitero, somos abogados con práctica arbitral. Personalmente creo que se ajusta más desde mi perspectiva hacer una presentación de este tipo, ¿no? Bueno, en foros académicos también se presentan a profesionales con la calidad de árbitros, con la etiqueta de árbitros. No está mal, no está mal, de repente la costumbre hace así, ¿no? Pero reitero, ¿no? Para ser árbitros en el Perú no hay que estar licenciados por ningún tipo de autoridad pública ni privada. El hecho que pertenezcamos también a un centro arbitral no me hace árbitro, ¿no? Yo me convierto en árbitro siempre y cuando logre una designación y acepte la designación, ¿correcto? Entonces, esto me parece que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué se necesita para ser árbitro en el Perú? ¿Se necesita alguna capacitación, alguna condición específica? Aquí hay dos puntos. Primero, para ser árbitro en nuestro país hay una condición legal, que no es nada complicada de cumplir, ¿no? La primera es que solamente las personas naturales pueden ser árbitros, ¿no? Y las personas jurídicas no. La ley anterior señalaba la posibilidad de que se pueda designar como árbitro a una persona jurídica, pero hacía la salvedad de que si esto ocurriese, la persona jurídica tendría que a su vez nombrar, ahora sí, a una persona natural, ¿es cierto? Pero en principio, la norma establece, me refiero a la ley de arbitraje, el decreto legislativo 1071, establece que para arbitrar se necesita ser mayor de edad y ejercer plenamente nuestros derechos civiles que alcanzamos cuando logramos cumplir, en el caso de Perú, los 18 años. ¿Correcto? No establece más. Es decir, la norma establece una o fija un requisito legal, que es simplemente ser mayor de edad para ley peruana. En este caso, ser mayor de 18 años. No establece ningún otro requisito, delegando a las partes, a través de la figura del convenio arbitral, establecer quizás mayores requisitos para poder cumplir la función o la tarea de árbitro, ¿correcto? ¿No? Lo cierto es que también la norma, ya siendo más específica, indica que si el arbitraje es de derecho, obviamente los árbitros tienen que ser abogados, no pueden ser de ninguna otra especialidad o profesión, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué se requiere para ser árbitro en el Perú? Definitivamente ser mayor de edad. No más. Puedo ser extranjero de otra nacionalidad y poder arbitrar en el Perú, ciertamente, salvo que, reitero, las partes a través del convenio arbitral establezcan condiciones específicas para que el potencial árbitro cumpla esta función. Y esto ya la ley lo delega a las partes para que, reitero, a través del convenio arbitral se puedan señalar. En la práctica, ¿qué ocurre? Que muchas veces se establecen condiciones especiales para que un árbitro del arbitraje que se vaya a generar la tenga. Por ejemplo, hace poco revisaba una cláusula arbitral
en la que se establecía que todos los árbitros, iban a ser un tribunal colegiado de 3 miembros, tienen que ser profesionales con 30 años de colegiatura. Es decir, todos abogados, porque el arbitraje es de derecho, pero la condición que han puesto las partes es que cada uno de los árbitros tiene que tener 30 años de, no de experiencia profesional, sino de haber estado colegiados, obviamente, en cualquier centro o cualquier gremio de abogados, Colegio de Abogados de Lima o de cualquier otra región. Esa es una condición consensuada, claro que está. Se puede pactar también de que por las partes de que el árbitro o los árbitros sean todos peruanos, claro está, ¿no? Y así. Lo cierto es que en nuestra realidad, en nuestro medio, existen también disposiciones sobre arbitraje de manera sectorial. Y acá quiero ser puntual. En materia de contratación pública, que tiene su propia normativa, vamos a encontrar normativa sobre arbitraje. Y ahí, por ser una norma muy especial, legalmente también se fijan condiciones para arbitrar en materia de contratación pública. Y estas condiciones son que el profesional que se pueda desempeñar como árbitro tiene que conocer de arbitraje, de contratación pública y derecho administrativo, pero con la condición de que se pueda acreditar esta capacitación y acreditar mediante maestrías, diplomados expedidos por una universidad, no por cualquier centro o colegio profesional, no, tiene que ser por una universidad. Obviamente, la capacitación que uno que quiera insertarse en el mundo arbitral como árbitro eh, por otros centros, colegios profesionales, no está descartada. Pero la regla general es que en materia de contratación pública, aquellos que pretenden actuar como árbitros, además de ser mayores de edad, que es el requisito que establece la ley de arbitraje, tiene que estar con la capacitación acreditada a nivel universitario, de una universidad, obviamente, acreditada por SUNEDU, en estas tres especialidades: arbitraje, contratación pública y derecho administrativo, ¿no? Entonces, para ser árbitro en el Perú, no necesitamos ser más que mayores de edad, ¿correcto? Árbitros pueden desempeñarse de otras nacionalidades, claro que sí. Puede venir un ciudadano chileno, un boliviano, un argentino a arbitrar en el Perú, claro que sí. No hay ninguna restricción por nacionalidad, ¿correcto? Eh, Hay otra posibilidad de que las partes puedan establecer condiciones específicas para su caso, para el colegiado o el árbitro único que intervenga, claro está, en base precisamente a la libertad de poder fijar las condiciones de su propio arbitraje. Una muestra clarísima del principio de flexibilidad, ¿correcto? Los funcionarios y servidores públicos sí no pueden arbitrar, esa es una disposición legal bastante clara, pero en principio no existe una disposición legal que nos habilite, repito, a arbitrar, ¿no? Entonces, este es un punto a considerar teniendo en cuenta. Entonces, si ya yo sé quiénes son los que están en posición de arbitrar en nuestro medio, en el Perú, la pregunta es, ahora, ¿los árbitros son elegidos por quiénes? ¿Correcto? Obviamente, la primera alternativa es que los árbitros son elegidos por las partes que están obviamente en conflicto, las que tienen una controversia de relevancia jurídica que está pendiente de resolver. Entonces, la primera opción de quién elige a los árbitros son precisamente las partes en conflicto, pero no son las únicas, ¿correcto? La norma y los principales reglamentos de los centros arbitrales de nuestro medio a nivel nacional también tienen la posibilidad, a través de su centro arbitral o de su directorio colegiado administrativo, la posibilidad de elegir también a los árbitros, si es que así lo han dispuesto las partes en el convenio arbitral, o por defecto, o lo que se conoce como de manera residual, ¿correcto? Pero también existe una tercera opción de que los árbitros sean elegidos por aquellos a quienes las partes, a su vez, han encargado esta tarea. Por ejemplo, ¿no? El convenio arbitral señala que los 3 miembros del colegiado, si es que corresponden, serán elegidos por el Colegio de Abogados de Lima, ¿correcto? La designación no recae en las partes. La designación no cae en ningún centro arbitral. Recae ciertamente en que la persona, reitero, que han elegido las partes. Pero la regla general es que las propias partes son las llamadas a elegir a su árbitro o al árbitro que les corresponde elegir según el convenio de las partes o la naturaleza que tenga el arbitraje. La institución o centro arbitral es una segunda opción, claro, si es que las partes han acordado para evitar mayores dilaciones que los árbitros o el árbitro único sea elegido
por el Centro de Arbitraje de la Asociación CIES, será de esta manera, pues, ¿correcto? Y eventualmente, una tercera opción es que las partes, a su vez, indiquen que un tercero, que no necesariamente tiene que ser un centro arbitral, cualquier tercero, reitero, puede ser un rector de una universidad, ¿no? Director de un centro o de una empresa privada, de una cámara de comercio, etcétera. Reitero, siempre y cuando se presente esta alternativa. En la práctica, ¿qué se ve? La práctica de nuestro medio, incluyendo para contratación pública, que es la mayor generadora de arbitrajes en nuestro país, recalan en las partes. Las partes eligen. Cuando es árbitro único, yo particularmente rescato que sea una institución arbitral, si es que el arbitraje es institución de honor, elija de su centro, perdón, de su lista o de nómina de árbitros al árbitro único, ¿no? Yo no he tenido experiencias donde he revisado consenso en la elección de un solo árbitro. Cuando el tribunal es colegiado, es entendible que cada una de las partes tenga libertad total para elegir a su árbitro, ¿correcto? Y si no hay consenso entre los árbitros o coárbitros para elegir al presidente, este tercer árbitro presidente sea elegido, por ejemplo, por un centro arbitral, ¿no? Las fórmulas son estas las que he presentado, son las reglas generales y hay que tenerlas en cuenta. Reitero, entonces, las partes son las que naturalmente son las llamadas a elegir a los árbitros, cuidando que se cumpla con las condiciones que quizás su propio convenio arbitral señala. Es decir, si por ejemplo, quien les habla, Marco Antonio Rodríguez, ha señalado en el convenio arbitral como parte firmante del contrato que los árbitros, tribunal colegiado, tienen que tener 15 años de colegiatura, al menos en el Colegio de Abogados de Lima, tengo que cuidar al momento de elegir mi árbitro que cumpla con esta condición, lógico, porque podría dar pie a que la contraparte cuestione la designación porque el designado no cumple el pacto de las partes de que se cumpla a su vez con el requisito. Entonces, eso también hay que cuidar. Y cuando el ente nominador o designador designado por las partes sea el encargado de nombrar al árbitro, también tiene que cuidar de revisar si es que existe una condición específica señalada en el convenio arbitral, ¿no? Entonces, el principio de libertad de nombramiento es lo que caracteriza al arbitraje en cuanto a la designación de los árbitros. Nosotros en el Poder Judicial no podemos escoger a un juez, ¿correcto? De forma aleatoria, el Poder Judicial nos dice, este es el juzgado que va a ver tu caso, este es el juzgado que va a tramitar tu proceso y va a resolver la controversia. En el arbitraje no, ¿no? En el arbitraje tenemos la posibilidad de elegir a los árbitros, ¿no? Entonces, esto se conoce como el principio de libertad de nombramiento, ¿no? ¿Cómo se eligen, continuando con este tópico, a los árbitros? Bueno, cuando el tribunal es unipersonal, nos recalamos en el convenio arbitral. Es complicado, al menos reitero en mi práctica, encontrar consensos para elegir cuando corresponda a un solo árbitro. ¿No es cierto, no? Ahí lo que se recomienda es que el convenio arbitral indique que si las partes han pactado que solamente intervenga un árbitro, es decir, árbitro único, este sea designado por el centro arbitral o por un tercero, evitando de que se genere demoras precisamente en el sentido de que una de las partes quiere el árbitro A y otra de las partes quiere al árbitro B, ¿no? Reitero, yo particularmente no he tenido mucha experiencia de ver consenso en elegir un solo árbitro. Pero cuando el tribunal es colegiado, tres árbitros, que es la práctica, ¿correcto? Tanto para el arbitraje doméstico como para el arbitraje internacional, la elección de los árbitros se torna un poco más sencilla, ¿no? La tarea ahora de elegir al propio árbitro recala en las partes involucradas, ¿no? Y el presidente también puede ser elegido por las partes, ¿correcto? Si es que así lo señala el convenio arbitral. Pero la práctica que revela que son los árbitros o coárbitros ya designados los que eligen al presidente. Y si no hay consenso en elegir al presidente por parte de los coárbitros, se presenta pues ahí quizás una pequeña piedra en el camino de la composición del tribunal. Y es que, ¿quién lo elige? ¿No? ¿Quién lo elige? Al presidente. En otras palabras, ¿quién elige al tercer miembro del tribunal, al tercer miembro del colegiado de forma residual? ¿Correcto?
va a depender de algunos factores, pero en principio la regla general es que este tercer árbitro o presidente del tribunal lo tienen que elegir las cámaras de comercio, ¿correcto? Y están obligadas, ¿ah? Las cámaras de comercio, siguiendo la tónica de la regla general que establece la ley de arbitraje, vigente ya hace 15 años, vigente del año 2008, el decreto legislativo 1071, ¿no? Lo cierto es que hay que ir siempre al convenio arbitral para ver cómo podemos cubrir este eventual vacío o esta dificultad. ¿Cuál dificultad me refiero? Poder elegir al presidente del tribunal. Lo que yo particularmente siempre trato de ver o de sugerir más que todo es que el presidente, por ejemplo, sea designado por un ente denominador distinto a las partes y también distinto de los coárbitros. Pero, repito, esa es una fórmula que nace del propio convenio arbitral. La práctica en nuestro medio revela que muchas veces, y sobre todo en materia de contratación pública, los convenios arbitrales guardan un silencio marcado en cuanto a este tópico, la elección de los árbitros. No se sabe nada. Si es árbitro único, si es árbitro, es un tribunal colegiado, si tienen que tener alguna calificación especial, etcétera. No hay nada, con lo cual tenemos que ir en defecto de este acuerdo contenido en el convenio arbitral a lo que señale la norma legal, ¿no? Que puede ser, si es que el arbitraje es en materia de contratación pública, a la ley especial. Y solamente ir a la ley de arbitraje peruana si es que corresponde su aplicación, que es una aplicación de manera supletoria, por ejemplo, a una norma sectorial, como puede ser válidamente la ley de contratación pública. Entonces, en principio, las cámaras de comercio son las llamadas a designar a los árbitros en forma residual. En su momento hubieron una serie de críticas, sobre todo al comienzo de la vigencia de la actual ley, en el sentido de por qué las cámaras de comercio, que son gremios empresariales privados, tienen esta potestad de poder elegir a un juzgador quien va a impartir justicia, ¿correcto? ¿No es acaso el llamado natural a hacer esta designación como antes el Poder Judicial? Sí, hay cierto punto a considerar en esto que estoy mencionando, pero lo cierto es que nuestra ley de arbitraje, la vigente, como también la anterior, la 26572, si no me equivoco, lo que procuran es que toda la mecánica arbitral, la elección de los árbitros, el convenio arbitral, las actuaciones arbitrales, nazcan, crezcan, se desarrollen y mueran en sede arbitral, procurando al mínimo la intervención de precisamente el Poder Judicial, que es el que se pretende evitar cuando se quiere arbitrar, ¿no? Entonces, esa ha sido de alguna manera la ratio, la razón de la norma de poder apostar por las cámaras de comercio al momento de hacer las designaciones residuales. ¿Por qué no el Poder Judicial como antes? Porque si estamos queriendo evitar el Poder Judicial para resolver nuestra controversia, si estamos queriendo evitar que se aplique un código con normas procesales típicas del Poder Judicial, ¿por qué vamos a terminar yendo a la institución del Poder Judicial, que es la que precisamente queremos evitar? Esa es la razón de la apuesta por las cámaras de comercio, al menos en este extremo de la designación de los árbitros. La práctica, han pasado muchos años ya, ha asentado esta disposición legal. Las cámaras de comercio, a través de sus centros arbitrales, están teniendo obviamente un gran protagonismo dentro de la estructura del arbitraje en el Perú, su mecánica, y cómo deben manejarse las actuaciones arbitrales, ¿no? No ha habido cuestionamientos, al menos en mi experiencia o en mi conocimiento, de algún cuestionamiento de por qué esta disposición. ¿Cuál disposición? La que invita a que la Cámara de Comercio, la nominadora, sea finalmente cuestionada. La práctica la ha aceptado, ¿correcto? En el arbitraje internacional es mucho más presente este tipo de designaciones, ¿no? Y acá hay una pregunta que me permito formularles, que tiene que ver precisamente con lo que mencionaba hace un momento. ¿Las cámaras de comercio están obligadas a designar al árbitro cuando se les solicita? En principio sí, porque si no lo hacen, van a incurrir en una cierta responsabilidad de tipo civil y todo lo demás, ¿no? Traigo a colación esta inquietud porque
también en otros foros académicos se discute si es que la Cámara de Comercio rechaza el encargo de designar un árbitro, ¿podría el Poder Judicial nombrar en defecto de? No, creo que la respuesta no es muy complicada de dar. Las cámaras de comercio sí están obligadas, la ley de arbitraje lo señala expresamente. ¿Hay que pagar una tasa, dinero por este acto de designación? Claro, porque repito, la Cámara de Comercio no es una entidad del Estado, es un gremio empresarial generalmente privado. Y este centro, esta Cámara de Comercio, puede libremente, obviamente respetando algunos parámetros de razonabilidad, establecer algún dinero u honorario para encargos como este, ¿no? Designar a un árbitro de la lista que administre el centro arbitral, ¿no? Por ejemplo, a manera de comentario, si no me equivoco, la tarifa más alta, al menos en Lima, que he podido revisar, es el de la Cámara de Comercio de Lima. Creo que hay que pagar 2.000, 2.500 soles para que se designe un árbitro de manera residual. Y creo que es algo de $1.000, poco más, si es que es un encargo para designar un árbitro en un arbitraje internacional. 2.000, 2.500 para el arbitraje doméstico y una cifra un poco más elevada si se trata del arbitraje internacional, ¿no es cierto? Y acá, con estas ideas preliminares, quiero explayarme un poco más, que es precisamente la materia de nuestra sesión de esta mañana, ¿no? ¿A quién debemos elegir como árbitros? Si es que nosotros ya sabemos qué condiciones tenemos, al menos legales, que tener para desempeñarnos como tales, es decir, como árbitros, que es bastante básica, ¿correcto? Que es simplemente ser mayor de edad, ¿no es cierto? Pero con la condición de que estaremos en posesión de cumplir alguna condición específica si es que las partes en el convenio arbitral así lo establecen, ¿correcto? En materia de contratación pública, que reitero, es el mayor generador de arbitrajes en el Perú, la, la figura de la designación de los árbitros y sus calificaciones es también legal. En otras palabras, la normativa sobre contratación pública, en su sección de arbitraje administrativo, que así lo denomina, señala que para arbitrar en esta especialidad hay que mencionar, hay que acreditar estar capacitado por una universidad peruana o extranjera, claro está, en estas tres especialidades. Obviamente, si pretendo arbitrar, tengo que conocer de arbitraje. No puedo ser un profesional de otra materia, un tributarista, un civilista, un penalista. No puede arbitrar, porque recuerdo muy bien también que ayer el doctor Pérez Rosa señalaba de que hay que buscar árbitros que conozcan de la materia, ¿no? Pero bueno, en materia de contratación pública, lo importante es que legalmente sí hay que tener una acreditación en estas tres especialidades. Repito, arbitraje, en materia de contratación pública, claro está, y también en derecho administrativo, ¿correcto? Y sí, creo yo, ahí sí puede haber algún cuestionamiento, y de hecho en la práctica lo he recogido, de una de las partes de cuestionar al árbitro designado si es que no cumple esta condición legal, ¿no? ¿Se le puede recusar? Yo creo que sí, se le puede solicitar una remoción eventualmente, yo creo que sí, y sería atendible, ¿correcto? Porque la idea de la norma sectorial de arbitraje en contratación pública invite a que quienes están interesados en arbitrar en este rubro tengan pues que conocer de contratación pública, saber qué es una ampliación de plazo, saber qué son gastos generales, saber los procesos de selección, las etapas, wow, en fin, una serie de figuras típicas de la contratación pública. Tiene que conocer derecho administrativo, hasta cierto punto sí, porque puede ocurrir pues que haya habido pues en la etapa precontractual la relación entre el Estado como sujeto a ser administrado y los particulares que participan dentro de la contratación pública. Y obviamente de arbitraje, porque también lo ha mencionado creo en sesiones pasadas, el proceso judicial se parece al proceso o al arbitraje a secas, pero no son iguales, ¿correcto? No son iguales, tienen su propia terminología, tiene su propio idioma, si quieren ponerlo así, ¿correcto? Lamentablemente,
hay demasiada importación del léxico judicial, términos, prácticas judiciales al arbitraje, que afortunadamente ya se están descartando. Antes esto se veía con mucho más presencia en años anteriores, ¿no? Un típico ejemplo es la forma en que se proponen las pretensiones. Ustedes recordarán que el Código Procesal Civil tiene un artículo, más de un artículo dedicado exclusivamente a tratar de definir qué es una pretensión accesoria, principal, subordinada, alternativa. Yo les pregunto, ¿la ley de arbitraje o cualquier otra norma sectorial sobre arbitraje menciona algo al respecto? No menciona nada, ¿correcto? Pero ¿qué se ve en la práctica? ¿No es cierto? Que hay una importación precisamente de esa terminología. Y es más, muchas veces, lo veo también en mi práctica, presentan las pretensiones utilizando esta terminología, obligación principal, accesoria, subordinada, cuando de una lectura no queda claro si realmente tienen esta condición, ¿correcto? En mi opinión, llanamente deberían presentarse las pretensiones tal cual nosotros queremos que se nos atienda por parte del colegiado del árbitro único, ¿no? Forzar a tratar etiquetar las pretensiones tal cual nos señala el Código Procesal Civil peruano, creo que es una práctica que, repito, se da de repente porque muchos de los abogados contratados por los contratistas consideran de que arbitrar es bastante similar que litigar en sede judicial. Entonces, esta es una nota que creo que me merece la pena ser resaltada, ¿no? Entonces, ¿a quiénes debemos elegir como árbitros? Ya sabemos cuál es la condición mínima que tenemos legalmente al menos que cumplir para desempeñarnos como tales. Pero llega el momento, aparece la controversia, hay que iniciar el arbitraje. Y una vez que iniciamos el arbitraje con la petición de arbitral, ya el arbitraje comienza, sigue, avanza, nadie lo detiene, salvo que haya acuerdo expreso de las partes en que se detenga, pero si no, avanzamos. Y si la otra parte no elige a su árbitro, igualito, seguimos avanzando, y quizás habrá un cierto tiempo de demora, pero no se detiene por esta circunstancia. O por inactividad de alguna de las partes, el arbitraje tampoco se va a detener. El arbitraje camina, avanza, quizás a paso lento por esta circunstancia, pero va a llegar un punto en que el arbitraje va a tener que dar su resolución o veredicto final a través del laudo. ¿Correcto? ¿No? Entonces, llegada la etapa de la elección de los árbitros, ¿a quiénes elegimos? Ayer también escuchaba algo bastante interesante de lo que no debe ser, que se elige árbitros amigos, ¿no es cierto? ¿No? Árbitros con quienes tenemos cierto grado de amistad, cierto grado de afinidad, que podría servir como abogado de la parte dentro del arbitraje. No, pues eso es algo que se debe evitar, ¿correcto? Porque una vez que el árbitro es designado por una de las partes y acepta la designación, asume un compromiso, y es más, diría, asume una obligación legal, porque que es la que deriva de la relación jueces, perdón, árbitros y las partes, ¿no? Es que a mí se me va a pagar un honorario, se me va a compensar por el trabajo que voy a hacer, y lo menos que puedo ofrecer es que ese trabajo que vaya a desempeñar, ¿no es cierto?, lo haga dentro de un parámetro ético profesional donde se revele, por ejemplo, que me voy a comportar de forma imparcial y que si por alguna circunstancia aparece un hecho que merece ser revelado, lo tenga que hacer, etcétera. ¿Correcto, no? Entonces, pero lamentablemente muchos de los que arbitran desde la posición del litigio consideran atendible nombrar un árbitro amigo. Es parte de nuestra cultura, puede ser, en otras latitudes no se da esta figura, puede ser parte de la cultura de esas otras latitudes, es también una posibilidad. Claro que sí, ¿no? Lo que yo particularmente siempre trato de recomendar, algo que vamos a revisar en lo que está en la lámina, es buscar a alguien que conozca en la materia, que conozca en la materia, ¿no? Si el arbitraje va a resolver una materia sobre obras por impuestos, por darles un ejemplo, ¿no? O alguna modalidad de las asociaciones públicas privadas, obviamente hay que escoger a un árbitro que conozca en la materia, que tenga experiencia sobre el tema, porque no vamos a poner, creo yo, y esta es una opinión muy personal, en manos del árbitro que me toca designar a una persona que no que carezca pues de la experiencia, del conocimiento, porque puede significar un traspiés, precisamente, ¿no?
un pequeño boomerang, en el sentido de designé a mi árbitro amigo, por ponerles un ejemplo, y lamentablemente la inexperiencia, la falta de conocimiento en esta materia controvertida puede jugar pues un punto en contra en favor de los intereses que cada uno presenta dentro del arbitraje. Si la controversia es en derecho marítimo, por ejemplo, que eso se ve mucho también en el arbitraje regional, ¿no es cierto? ¿Por qué escoger un arbitraje a un árbitro civilista, a un árbitro penalista? Lo he visto en la práctica, ¿no es cierto? Ahí queda claro que estamos designando al árbitro amigo, ¿no? Donde el vínculo que yo voy a establecer con el árbitro ya no es tanto jurídico o legal, sino es el vínculo de amistad que puede generar en la persona que le designó, este árbitro va a cuidar mis intereses. No, no, pues no, yo creo que esta situación es una situación delicada que hay que observar, ¿no? Y eso es algo que me permito yo traerlo a colación esta mañana, ¿no? Entonces, primera opción, ¿a quién debemos elegir como árbitros? Precisamente a gente que conozca. Alguien por ahí, sobre todo los más jóvenes, dirán, pero bueno, si es que yo tengo la oportunidad de ser designado y no conozco mucho el tema, estoy obligado a comunicar esta circunstancia. Si me permiten usar el término, me lanzo a la piscina y aprendo en el camino. Bueno, ese es un riesgo que simplemente le corresponde asumir a quien lo designa y verá una cuestión ética del profesional que es designado, que es consciente de que no tiene pues la especialidad o puede tener la especialidad en la teoría, pero no tiene la práctica que en muchísimos casos, creo yo, es más importante o se impone al conocimiento que está precisamente en los libros o en algún tipo de curso o diplomado, ¿no? Pero bueno, eso, repito, es un riesgo que tiene que asumir quien lo decide, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ustedes seguro habrán escuchado, y este es un refrán que revela una práctica arbitral bastante sana, que dice, no, el arbitraje vale lo que valen los árbitros. Si yo tengo un arbitraje donde prácticamente los árbitros revelan poco conocimiento, decisiones que contravienen algunos aspectos generales o de conocimiento público, es porque asumí el riesgo de designar quizás al árbitro amigo, al árbitro conocido, al referido, al que me ofreció, entre comillas, lástima que no me pueden ver, eh, cuidar los intereses. No, pues, ¿no? Yo creo que eh, ese es un tema también que hay que considerar en gran medida, ¿no es cierto? Pero no basta de repente con elegir a un árbitro que sea especializado en la materia controvertida o que tenga la experiencia, ¿no? Otro punto que yo me permito tomar en cuenta y lo lanzo como una consideración, hay que elegir a un árbitro que tenga tiempo para el encargo, ¿correcto? Cuyo calendario, me refiero al del potencial árbitro o al árbitro que ya aceptó la designación, no se cruce con otras actividades. Y esto es mucho más común de lo que uno cree. Entonces, otra de las consideraciones que debemos de tener muy presente es que, hey, no basta elegir a un árbitro que conozca o que tenga experiencia, sino que me ofrezca que le va a dedicar el tiempo suficiente a mi arbitraje. ¿Correcto? Que no haga dilaciones innecesarias, que no guarde silencio, perdón, que guarde silencio prolongado, que las partes o el secretario diga no puedo ubicar al árbitro, el árbitro ha manifestado que está de vacaciones, que el árbitro ha dicho de que se va a demorar más de lo usual para atender el correo electrónico, que no tiene tiempo. Ante estas circunstancias que estoy mencionando, ¿vale la pena, y les formulo esta inquietud, nombrar a ese árbitro? No. Hay muchos profesionales, sobre todo jóvenes, muy entusiastas, que están iniciando práctica arbitral, ¿correcto? Preparados y que podrían desempeñar muy bien la tarea que se les encomienda, ¿no? De ser designados árbitros, porque obviamente hay árbitros también en nuestro medio y obviamente también en el arbitraje internacional que tienen una elevada carga de expedientes arbitrales. Y en vez de, creo yo, y esta es una opinión muy personal, claro está, de declinar una nueva designación, ¿correcto? Siguen aceptando, siguen aceptando. ¿Y esto qué puede originar? Demora en la tramitación del arbitraje, ¿no es cierto? Confusiones por parte del árbitro en audiencias donde se muestra que estoy en el arbitraje A, pero menciono hechos del arbitraje B. Es decir, no, claro, hay que, creo yo, ser muy cautos también de hacer una pequeña investigación y conocer
si es que puedo yo elegir un árbitro que me va a ofrecer también dedicarle el tiempo suficiente para mi arbitraje. ¿Qué veo yo en la práctica? Que muchas veces hay árbitros que aceptan una designación y súbitamente, cuando se les requiere una opinión sobre una resolución o alguna actuación arbitral, he escuchado de que estoy de vacaciones, estoy fuera del país, aunque esto ya no es tanto con la virtualidad un problema, pero escuchar palabras, frases, afirmaciones como estoy de vacaciones, estoy participando en una actividad académica fuera del país y voy a estar desconectado 2 semanas, la pregunta es, ¿para qué elegimos? Para recibir respuestas como estas, creo que eso que también hay que revisar, creo yo, ¿no? Entonces, nos podemos entrevistar con los árbitros antes de poder elegirlos, claro, eso no es nada vedado ni mal visto, ¿no? Pero lo cierto es que podamos indagar, ¿tiene el árbitro que pretendo elegir tiempo suficiente para mi caso? ¿No? Si lo tiene, en buena hora, porque ya conoce, tiene la experiencia. Pero tiene la experiencia y el conocimiento, pero no tiene tiempo. Que sea honesto y me diga, ¿sabes qué? Agradezco la designación, pero no voy a poder atenderlo porque ya tengo mucha carga arbitral, ¿no? Entonces, aquí esta consideración creo que la podemos tener en cuenta, sobre todo para los árbitros jóvenes. Actualmente, la nómina de árbitros de, del OCE, que es el que regula la contratación pública aquí en el Perú, está recibiendo profesionales bastante jóvenes, quizás no muy conocidos en el medio, pero como alguien me decía, pero si no empezamos por algo, ¿cómo ganamos experiencia? Adelante, bienvenidos, simplemente respondan a la naturaleza del arbitraje que les toca enfrentar. Si tienen que dedicarle el tiempo suficiente, pues háganlo, ¿no es cierto? Si tienen que declinar porque no tienen tiempo, manifiéstenlo, díganlo sin ningún temor, ¿no es cierto? No voy a poder. Si bien estoy diciendo esta situación como quizás la que más resalto. La otra orilla también debo mencionar que he tenido información o comentarios de algunos colegas que tienen práctica arbitral, si me permiten usar la terminología que en mi opinión es la que se debe usar, que me dicen, Marco, he tenido ya muchos expedientes, ¿no es cierto? He declinado, me parece lo más correcto, ¿no? Tengo más designaciones porque soy un buen profesional, porque le dedico tiempo, pero ya no puedo recibir más. Tengo 25, 30, 35 arbitrajes. Y repito, no solamente yo arbitro, tengo actividades profesionales como abogado, porque también soy abogado civilista, soy abogado que litiga en los procesos judiciales, entonces no me dedico a exclusividad al tema arbitral. Me parece muy bueno, entonces, que puedan estos profesionales declinar. A diferencia de un juez, que como decía hace varios minutos, no puede declinar, no le puede decir un juez, ya no quiero más expedientes nuevos, no quiero nuevas demandas, ya tengo demasiadas. No puede, pues porque tiene la denominada jurisdicción permanente. En cambio, el árbitro que tiene la jurisdicción temporal tiene la chance, la posibilidad ciertamente de declinar. Agradezco, pero no, porque ya tengo demasiado, no tengo tiempo, tengo actividades que me van a comprometer y no quiero quedar mal. Y no se olviden, la relación que existe entre las partes y los árbitros es una relación jurídica, ¿no? Donde aparecen obligaciones de hacer, ¿no? Estoy obligado a resolver la controversia previo repaso de las actuaciones arbitrales y la contraparte está obligada a pagarme el honorario por esta tarea. De tal manera que si yo no cumplo con mi obligación desde el punto de vista formal, estoy incurriendo en algún tipo de responsabilidad que podría ser susceptible de ser reclamada por la contraparte. Y al revés, estoy poniendo de mi parte, estoy estudiando el expediente, estoy con el tiempo suficiente para el caso, pero veo que la contraparte no paga los honorarios. Bueno, paralizo mis actuaciones, porque, repito, la relación que existe entre los árbitros y las partes es una relación jurídica. Se ha revisado mucho en la doctrina sobre este tema y que creo que me parece importante que ustedes posteriormente lo puedan revisar. ¿No es cierto? Ahora, otro punto a considerar también para elegir un árbitro, que tiene que ver también con el anterior, que tenga suficiente tiempo, ¿no? Es que exista comunicación entre los secretarios y los coárbitros. Y esto lo veo con mucha frecuencia, ¿no? El secretario, por ponerles un ejemplo, envía un proyecto de resolución, el árbitro único se demora 1,
2 semanas, lo he visto, no es algo que yo me esté inventando o que me hayan contado, ¿no? O cuando el tribunal es colegiado, ¿no es cierto? El presidente, que debería ser el que tenga una voz cantante en este sentido, ¿correcto? Es el que guarda silencio, no responde. Me ha pasado, e inclusive he tenido que llamar yo personalmente como coárbitro, o quizás en alguna oportunidad como presidente del tribunal, llamar a la oficina eh, del presidente porque él no me contesta por el celular, ¿correcto? O no responde mi mensaje de WhatsApp. He tenido que llamar, hablar con la secretaria o su asistente y exponerle esta situación. Estoy tratando de comunicarme con el doctor o la doctora fulanita y tal, y no logro comunicarme. Tiene una obligación, no puede responder, no sé qué está pasando. Por favor, hágale mención de mi llamada y transmítale mi mensaje, ¿no? Inmediatamente, como por arte de magia, este profesional responde, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber también una comunicación fluida. En la práctica, cuando el tribunal es colegiado, se forman grupos de mensajería instantánea temporales, obviamente, mientras dure el arbitraje que los convoca. Una vez que el arbitraje, la controversia es laudada, el grupo de WhatsApp se desintegra, se elimina, ¿no? Esto va a permitir precisamente una comunicación fluida. En la práctica, muchas veces ocurre que hay árbitros que tienen más presencia que otros, tienen más ánimo de trabajo, de práctica, ¿no? Y son los que tienen que estar arreando al coárbitro o quizás los coárbitros al presidente para que se pronuncie. Y repito, eso creo que no es dable. Entonces, ¿qué consideración a tener en cuenta al elegir un árbitro? Que tenga comunicación fluida, que no sea timorato, ¿no? No, me ha tocado justo un árbitro que es un árbitro bastante conocido, reputado en el medio, yo soy muy joven, ¿no es cierto? ¿No? Y a ver, no, entonces, ¿para qué estás en esta situación? No, hay que tener una comunicación, repito, fluida por mensajería instantánea, por teléfono, por correo electrónico, hacer que el arbitraje camine, hacer que se resuelvan las controversias totales o parciales o resolver cuestiones procesales típicas del arbitraje, ¿no? Como por ejemplo fijar fechas. Wow, otra experiencia, ¿no? El secretario lanza una serie de fechas probables y ahí empiezan los problemas. No puedo porque es justo en esa fecha o en esas fechas que propone el secretario estaré fuera de Lima, en el caso de que estamos en la región Lima, ¿no? No puedo porque justo se cruza con una actividad académica importante. No, ya tengo otra audiencia, ¿no? Entonces, ¿para qué aceptan? ¿Para qué aceptan? ¿No? Pues yo he puesto ahí en la lámina el calendario. Entonces, hay que designar un árbitro que nos revele, por ejemplo, esto es mi calendario, parte que me estás invitando a ser árbitro en los próximos 6 meses. Ah, para ver efectivamente si es que este árbitro que yo busco sea designado por mi parte, me ofrezca un calendario razonable, atendible, ¿no es cierto? Pero si yo veo un calendario lleno de actividades en los próximos 6 meses, lo más probable, si lo designo, voy a tener bastante demora en mi arbitraje. Y lo que buscan las partes no es generar tanto demora, hablando en términos generales. Lo que buscan las partes es que se resuelva la controversia en el menor tiempo posible. Y esto obedece muchas veces la demora a que no sabemos elegir a un buen árbitro, a un árbitro que conozca de esta o que tenga estas consideraciones que estoy ahorita en este momento mencionando, ¿no? Entonces, otra consideración a tomar en cuenta, ¿no? Ya hemos dicho que tiene que conocer de la materia, que tiene que tener tiempo suficiente, que tiene que tener comunicación fluida entre los coárbitros, el secretario o el centro, lógico, ¿no? Que tenga capacidad de trabajo, ese es otro tema que hay que considerar, ¿no? Que tenga capacidad de trabajo. En otras palabras, estimados participantes, elegir un árbitro que trabaje. ¿Y qué significa elegir un árbitro que trabaje? Que revise la demanda, que la desmenuce, que evalúe las pruebas, que desmenuce la contrademanda o la respuesta a la demanda, que haga un análisis de los medios probatorios, tome notas, ¿no es cierto? Haga cuadros, etcétera. ¿Y dónde se ve esto generalmente? De que el árbitro que elegí o que por alguna circunstancia designaron en forma residual tiene capacidad de trabajo en las audiencias, pues. En las audiencias se ve claramente, como creo en un proceso judicial o una audiencia judicial, si el juez, en este caso los árbitros, han revisado mi caso, pues, ¿no? Muchas veces la práctica revela de que en el interín los árbitros
empiezan a hacer preguntas que se sobreentienden y que revelan de que no ha revisado pues el expediente, ¿correcto? O ha dado una revisión bastante somera, bastante superficial y no, repito, se revela esta situación. Por el contrario, cuando en una audiencia se muestra que el árbitro, los coárbitros, el presidente, tiene muy buenas preguntas, ha hecho un análisis de las pruebas, les hace preguntas válidas para quemar dudas a las partes, ¿qué se está revelando? Que el árbitro pues está obviamente metido en mi caso, correcto, ¿no? Ha revisado mi expediente y eso a cualquiera le da gusto, porque cuando vamos a un juez también en una audiencia, que no me dejarán mentir, nos da gusto de que, wow, el juez ha tenido a bien revisar bien mi caso, ¿no? Ha entendido lo que yo le propongo como cuestión controvertida, etcétera. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y dónde más se ve esto de capacidad de trabajo? Cuando ya les toca al colegiado, porque el árbitro único es un tema aparte, al tribunal, integrado por, en este caso, por los tres miembros, ¿no es cierto? Cuando se distribuyen la carga de trabajo para el momento ya de laudar, ¿no es cierto? Si bien la práctica revela de que quien tiene la batuta para iniciar fuego en esta tarea de elaborar el laudo es el presidente, esto no obsta de que el presidente pueda encargarle a otro que lance, por ejemplo, un primer borrador. En la práctica, a veces los árbitros se reúnen, hacen webinars para discutir cuál va a ser el sentido de lo que va a reflejar el laudo, y ahí es donde se ve precisamente que muchas veces un árbitro trabaja más que otro, revela, y a veces he sido testigo de pequeñas confrontaciones, ¿no? ¿Por qué no ha leído el arbitraje? Perdón, el expediente, ¿no? ¿Por qué sus comentarios al borrador son solamente comentarios de naturaleza tipográfica, ¿no? De estructura, ¿no? Cuando de repente lo que se le pide al árbitro es que dé una opinión respecto. Peores los árbitros que guardan silencio. Al momento me refiero de elaborar el laudo, ¿correcto? Guardan silencio, ¿no? Como queriendo mostrar de que, ok, mi silencio, coárbitros, debe ser entendido que no estoy muy de acuerdo con el sentido de ya de los dos votos, ¿correcto? ¿No? Wow, la práctica entonces nos revela este tipo de situaciones. Capacidad de trabajo, ¿no? Busquemos árbitros que nos digan, voy a revisar tu expediente, me voy a meter de lleno a tu caso, voy a hacer la tarea que me estás encomendando por la cual yo estoy recibiendo un pago, etcétera. Y otro punto a considerar, y creo que con esto ya voy cerrando, porque creo que tengo una hora no más, es que el profesional elegido tenga compromiso ético, pues, es cierto, ¿no? Compromiso ético muy, muy importante en estos últimos años, donde lamentablemente el arbitraje se ha visto bastante golpeado por actos contra la ética arbitral, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando me refiero a elegir a un profesional con compromiso ético, que si tiene la posibilidad de revelar una circunstancia, que lo haga, si tiene la posibilidad de renunciar o apartarse del arbitraje porque su tiempo no le da, en vez de perjudicar con la demora, que lo haga, ¿no es cierto? ¿No? Etcétera. Entonces, todas estas recomendaciones que me permito hacerles a ustedes recalan finalmente en que deben hacerse en el marco de un compromiso de respeto hacia la ética arbitral, hacia la ética profesional, ¿no? Entonces, he querido hacer una revisión rápida de cómo está regulada la figura de la elección de los árbitros, quiénes pueden ser árbitros en nuestro medio, ¿no es cierto? ¿Qué condiciones deben cumplir? Y sí me gustaría resaltar la siguiente idea. Para ser árbitro en el Perú, además, voy a dejar por lado de ser mayor de edad, basta solamente lograr una designación, que alguien me designe. Y claro está, estar en posición de aceptar esa designación. Si yo no logro una designación o ya culminé los dos, tres, cuatro arbitrajes y no logro más designaciones, no consigo más designaciones, no soy árbitro. Volveré o seguiré siendo abogado, ingeniero, pero no soy árbitro. Volveré a ser árbitro si es que, repito, logro una nueva designación, ¿correcto? Entonces, esta idea es más importante. Y bueno, las consideraciones que hay que tener en cuenta y que me permito formularlas, que ahora está en este espacio académico, cuando tengamos que designar árbitros. ¿A quiénes designamos? ¿No es cierto? Al que conozca la materia, que tenga experiencia, ¿no es cierto?
que tenga suficiente tiempo dentro de su calendario para poder atender mi arbitraje, ¿no? Que al interior del colegiado o con el secretario que brinda el servicio secretarial haya también una buena comunicación, porque ocurre muchas veces de que las partes llaman al secretario arbitral para averiguar, hey, secretario, ¿por qué mi arbitraje no avanza? ¿No? Ya deberíamos estar en audiencia, ¿no? Y el secretario, pues, revela situaciones como que, bueno, el tribunal no está respondiendo con la fluidez necesaria, los correos electrónicos, las llamadas, ¿no es cierto, no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que tenga, obviamente, capacidad de trabajo. Si me permiten usar el término, que chambee, pues, ¿no? El árbitro que chambee, ¿no? Porque para eso está recibiendo una contraprestación, un honorario profesional por la tarea que va a desempeñar, ¿no? Y todo dentro del compromiso ético que corresponde precisamente a la práctica arbitral, tanto local como internacional, y sobre todo en materia sectorial, específicamente hablo de la contratación pública, donde ha habido casos efectivamente donde hay árbitros que han sido denunciados por falta al compromiso ético, profesional, demoras inusitadas, ¿no? Y eso también creo que hay que cuidar. Bueno, estimados participantes, he querido, repito, dar un panorama, permitirme dar algunas recomendaciones de quiénes deben ser los árbitros de nuestro caso. Y aquí hay algunas pautas, ¿no? Yo les agradezco bastante la atención. Lástima que no pueda tener mi cámara encendida para poder compartir cara a cara. Pero bueno, creo que con esto no sé si que quiero dar por terminada mi participación, porque sé que hay otro profesional que le corresponde la segunda hora, pero quería saber si es que hay algún tipo de duda, alguna inquietud o de repente alguien que quiera contar una experiencia sobre lo que he mencionado en este momento. No lo sé. A ver, Gisela, no sé si me estás escuchando. Sí, doctor, se le escucha perfecto. Eh, bueno, le están agradeciendo por su ponencia y estoy viendo que a través de Facebook, que es donde estamos haciendo un en vivo, están preguntando, ¿como demandante puedo solicitar el apartamiento de un árbitro designado que tiene dos laudos anulados? Claro, rápidamente, un árbitro acepta la designación y tiene una tarea, ¿no es cierto? Laudar, resolver la controversia. La aceptación hace que el árbitro ingrese al proceso arbitral, ¿correcto? Pero el árbitro puede también, así como ingresa, salir del arbitraje. Y hay varias formas para que un árbitro salga del arbitraje. La primera es que renuncie, pues, ¿no? Renuncio porque me di cuenta de que pensé que tenía mucho tiempo para tu caso, pero me he dado cuenta que no, revisando mi calendario, así que prefiero apartarme. Renuncio, voluntad propia, correcto. Primera situación, ¿devolveré los honorarios en la parte proporcional? Claro que sí. La segunda forma de salir de un arbitraje es cuando se recuse al árbitro, que podría ser este caso, y la recusación, claro está, se declare fundada, pues que creo que es un demérito para los profesionales con práctica arbitral, que lo recuse que no, y que la recusación sea fundada. Ese es el segundo supuesto donde un árbitro puede salir del arbitraje. Y el tercer supuesto es cuando el árbitro es removido. Pero para remover al árbitro tiene que haber consenso. ¿Consenso de quiénes? De las partes. Que las partes estén de acuerdo en que el árbitro salga. Hey, pero el árbitro que yo designé, ¿no es cierto? Ahora estoy en posición de decirle que salga porque me he puesto de acuerdo con la otra parte. Sí. ¿Y por qué podríamos remover a un árbitro? ¿No es cierto? Porque se demora mucho, porque guarda silencio, no sabe nada del arbitraje, no sabe nada de la especialidad. Lo hemos encontrado de alguna manera con algunas prácticas que van contra la ética profesional, ¿no es cierto? Entonces simplemente lo removemos. Entonces, tres formas de que un árbitro salga. Por renuncia, obviamente, por una recusación fundada y por una remoción. Al árbitro se le remueve, pero nota lo que voy a decir, la remoción tiene que venir de un consenso de las partes. Si una parte desea remover al árbitro, si la otra parte no consiente esta situación, el árbitro en principio va a tener que continuar en el arbitraje, salvo que por estas circunstancias se vea invitado ya por un decoro a renunciar. No sé si he podido resolver esta inquietud del participante. Sí, doctor, me parece que sí, ya Gisela. quedó claro también.
Muy bien. Bueno, doctor, muchas gracias. A nombre del Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación, queríamos agradecerle su participación el día de hoy por tan interesante ponencia, que es un tema bastante importante sobre la designación de los árbitros. Y bueno, queríamos seguir continuando con el bloque del día de hoy en la mañana con el doctor Eric Sotelo, que me parece que ya está conectado. Ya, más bien, Gisela, para terminar, agradezco la invitación, reitero, del Centro de Arbitraje de la Asociación CIES y reitero también el agradecimiento a su director, el doctor Julio Delgado. Para una próxima oportunidad, encantado de poder compartir todos estos temas de arbitraje que creo que despiertan bastante interés y, ¿por qué no?, contribuir precisamente a más formación de tipo académico. Muchas Muchísimas gracias, gracias. doctor. Gracias a usted, doctor. Hasta otra oportunidad. Bueno, como mencioné anteriormente, ahora vamos a darle pase para la continuación de este bloque de la mañana al doctor Eric Antonio Sotelo Gamarra, que nos acompaña el día de hoy. Nos va a explicar el tema de Junta de Resolución de Disputas. El doctor Eric Sotelo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Es socio fundador de Sotelo Gamarra Abogados, árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros del OCE-RNA y en diversas listas de los más prestigiosos centros de arbitraje. Adjudicador inscrito en varias nóminas de los centros de administración de Junta de Resolución de Disputas. Asimismo, es especialista en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Arbitraje, Junta de Resolución de Disputas, Derecho de la Construcción y Regulación del Sector Eléctrico. Además, es colaborador del World Bank Group en temas de contratación pública, miembro del Comité Consultivo de Arbitraje del Instituto Peruano de las Contrataciones con el Estado y miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción. Es integrante también de la Sociedad Peruana de Derecho, Comisión de Contrataciones con el Estado, socio del capítulo peruano del Grupo Español de Arbitraje, asesor legal de empresas nacionales y extranjeras y expositor invitado en diversos seminarios y conferencias como la de hoy. Doctor Sotelo, le doy el pase para que pueda exponernos su tema. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, saludar a Marco Antonio por su exposición clara y muy didáctica como siempre. Y agradecer al Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación de la Asociación CIES por la invitación. Realmente creo que para los que estamos en el arbitraje, para los que estamos en todo lo que es solución de controversias, como la conciliación, y en este caso el tema del que voy a hablar, que es la Junta de Resolución de Disputas, resulta no solo útil, sino necesario estar informado, conocer, a efectos de que estos mecanismos sean eficientes, cumplan con su objetivo. En tal sentido, reitero mi felicitación al esfuerzo que está haciendo el Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación CIES, en la persona de su secretario general también y de todos sus colaboradores. El día de hoy vamos a hablar un rato sobre la Junta de Resolución de Disputas, este nuevo mecanismo que se ha introducido para la solución de controversias. Yo tengo muchos clientes que recién están cayendo en estos temas, recién están empezando y muchos de ellos no saben bien qué es. Y muchos inclusive de la gente que ha estado participando ya en contratación pública y específicamente en lo que es solución de controversias, parece tampoco a veces entenderlo. Voy a compartir una presentación a efectos de que podamos tener un poco más de orden y así poder seguir esta exposición que voy a hacer. Solamente vamos a pintar un poco el panorama de lo que es la Junta de Resolución de Disputas. Obviamente, luego ustedes podrán profundizar en su estudio. Bueno, esta es un poco la reseña de quién soy, que ya en la introducción se las hicieron saber, ¿no? Yo tengo varios años ya como experiencia como árbitro,
y también algunos años ya como adjudicador. Inclusive cuando se hace un primer esfuerzo, muchos no sé si lo recordarán, por introducir este tipo de mecanismos, en un primer momento se le llamó conciliación decisoria, hace ya como unos 10 años, y no tuvo mucha acogida. Luego ya, a través del esfuerzo que hicieron algunas personas, algunos centros de arbitraje, se fue dando forma a esta Junta de Resolución de Disputas. Este es un poco el resumen de los temas que vamos a ver ahora, en estos minutos que tenemos hasta el mediodía. Vamos a ver un poco qué es la Junta de Resolución de Disputas, cuál es su objetivo, quiénes participan, qué normas le regulan, cuál es su ámbito de aplicación, la competencia temporal, la competencia por materias, los adjudicadores, que como ya hemos visto en la exposición anterior, eh, al igual que los árbitros, tienen todos una serie de condiciones y requisitos y deberes, las obligaciones de la entidad y el contratista, los centros de administración de la Junta, las actividades que hace la Junta de Resolución de Disputas, los efectos de sus decisiones y finalmente abordaremos una problemática, ¿no? Desde mi experiencia, yo en la actualidad participo en 3 juntas de resolución de disputas, bueno, en 4, pero hay una que recién está iniciándose, en 2 como abogado y en 2 como adjudicador. Un poco vamos a comentar sobre esto, que creo que es quizás la parte más enriquecedora, porque para ser honesto con ustedes, todo lo demás está señalado en la normativa, a veces no tan claro, pero está en la normativa, y con un estudio de esta, muchos de ustedes lo podrían conocer sin ningún problema. Vamos a iniciar respondiendo a la pregunta de qué es la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? O JRD, como se le conoce acá. Y la primera definición que vamos a encontrar en casi todos los textos es que es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Al igual que el arbitraje. Y por eso en muchos casos se le está tendiendo a asimilar, lo cual vamos a ver que no es correcto. Inclusive yo tengo una postura personal que luego se las haré saber, que en realidad esta definición de mecanismo alternativo de resolución de conflictos no es la más correcta. Esta junta se inspira en los llamados dispute boards, ¿no? Los dispute boards nacen hace mucho tiempo como parte de los contratos de construcción, sobre todo en Europa, Inglaterra. Hay grandes contratos de construcción y como ustedes saben, la actividad de construcción, la ejecución de obras públicas o privadas, es una actividad que tiene bastantes riesgos y es potencialmente generadora de controversia. Conversaba con muchos ingenieros al respecto, porque en realidad la Junta de Resolución de Disputas es más para ingenieros o arquitectos que para abogados, porque tiene un componente técnico que es fundamental. Eso no implica que los abogados estemos exentos, porque hay muchos abogados que conocemos de derecho de la construcción, de ejecución de obra pública y podemos estar a la altura. Pero es bueno que sepan que esto es más una actividad de ingenieros y arquitectos. Y como les decía, surgen los grandes contratos de construcción con el nombre de dispute boards. ¿Y cómo surge? ¿Para qué? Y es aquí donde yo también tengo y comparto esta definición sobre de lo que es una junta de resolución de disputas. Y es que para mí, más que un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que nos lleva a pensar casi en un arbitraje técnico, como algunos lo han querido llamar, es una herramienta de gestión de contratos. Es una herramienta de gestión y por eso es que en su desarrollo están involucradas una serie de conceptos como el enfoque colaborativo, como las habilidades blandas, etcétera, etcétera. Y esta herramienta de gestión, ¿qué es lo que te permite? Prevenir y sobre todo prevenir conflictos. Y en la medida que no puedas prevenirlos y estos surjan, resolverlos. ¿Y por qué es de gestión? Porque lo que busca es que la obra se haga en el tiempo
y en el plazo especificado, o lo más cercano a ellos, pero que se haga. Y es por eso que acá es necesario tener este enfoque colaborativo, que es lo más difícil de entender, en mi experiencia, en la aplicación de lo que es la Junta de Resolución de Disputas. Es muy difícil entender, sobre todo en el ámbito de la contratación pública, que es en el que estamos ahora y del que les estoy hablando, que entidad y contratista trabajan juntos, ¿no? Porque lo que suele pasar es que la entidad quiere una cosa y el contratista quiere otra. El contratista quiere cobrar más y la entidad quiere penalizar más, pagar menos, y a veces en este enfoque adversarial, quien pierde son las personas que deberían beneficiarse con la obra, y por eso que hay tantas obras paralizadas, ¿no? Hay deficiencias de tanto tipo, expediente técnico, ampliaciones de plazo, liquidaciones, etcétera, etcétera. Nadie se tomó el tiempo de prevenirlas, nadie se tomó el tiempo de hacer una gestión. Para eso sirve la Junta de Resolución de Disputas. Antes de que para solucionar, prevenir. Y por eso es tan importante, no solamente para lograr que el contrato se ejecute en tiempo y plazo, sino para que el contrato cumpla con su finalidad pública. Y de eso estamos hablando. Entonces, de ahí radica la importancia de la Junta de Resolución de Disputas, la importancia de conocer lo que es. No solamente un mecanismo, bueno, tengo una controversia en un contrato y esto me sirve para resolverlo, igual que el arbitraje. No. La Junta de Resolución de Disputas te ayuda a prevenirlos para que tú puedas hacer ese hospital, ese colegio, esa carretera que determinada población necesita y así satisfacer una necesidad pública. Y en ese sentido es una herramienta fundamental que debemos conocer nosotros que estamos metidos en este mundo, ¿no? Lamentablemente, el arbitraje como mecanismo de resolución de conflictos también es una herramienta muy eficiente, pero este ya resuelve el conflicto una vez acontecido, no lo previene. Es por eso que es tan importante la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuál es su objetivo? Prevenir las controversias. Básicamente, prevenir las controversias. Y disculpe si soy reiterativo, pero es así. Prevenir. Antes que resolverlas, prevenir. Y como les decía, es necesario cambiar el chip hacia un enfoque menos confrontacional y más colaborativo. Otra vez, yo sé que cuesta entender, cuesta visualizar, contratista, entidad, supervisor, todos de la mano, todos buscando que la obra se realice. Ese es el cambio de chip que tiene que darse. Y en ese sentido, este tipo de seminarios son importantísimos. Lamentablemente, la JRD ya se están dando, en algunos casos, estos enfoques confrontacionales. Yo estoy participando, como le dije, algunos como abogado, y la otra parte está presentando demandas y demandas y demandas iguales a las de un arbitraje, sin ni siquiera solicitar una opinión consultiva o tratar de gestionar alguna de estas demandas que pueda tener, sino simplemente mal asesorada, obviamente, presenta demandas y demandas como si estuviéramos en un arbitraje. Entonces, es importante este cambio de chip. Hay que entender que lo más importante en un contrato de obra pública es que la obra se haga. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque esa obra va a satisfacer una necesidad pública. Lo más importante no es yo contratista voy a cobrar más, voy a recibir más. No, lo más importante no es yo entidad voy a penalizar, no voy a otorgar ampliaciones de plazo. No, lo más importante es yo supervisor voy a ponerme trabas al contratista para que vean que estoy haciendo mi trabajo, porque si no observo las cosas van a pensar que estoy coludido con el contratista. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que la obra se haga, y se haga en el tiempo y en el plazo, y se haga bien. ¿Quiénes participan en una JRD? Primero están las partes, que en este caso, al estar hablando de la contratación pública, son el contratista y la entidad. ¿Quiénes son los operadores? Son los adjudicadores y el centro de administración de la JRD. ¿Quiénes intervienen? Interviene, obviamente, como le dije,
al tener esto un carácter eminentemente técnico, el residente, el supervisor, en muchos casos acá ya tenemos al coordinador de obra, al PMO, etcétera. ¿Qué normativa es la que está rigiendo lo que es la Junta de Resolución de Disputas, en este caso del ámbito de la contratación pública? Obviamente, la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento, ahí les estoy poniendo los artículos pertinentes para que los ubiquen más fácilmente y los puedan leer. No son muchos artículos, como verán son 9. Y fundamentalmente esta directiva, la 012-2019-OSCE, ¿no? Que es la directiva que regula todo lo que es Junta de Resolución de Disputas. Una directiva que desde mi punto de vista ya debería actualizarse. Hay varios problemas prácticos en los que incurre y que están poniendo ciertas trabas para, por ejemplo, el inicio del funcionamiento de la Junta de Resolución de Disputas. Ya hablaremos de eso al final, cuando estemos discutiendo la problemática de la JRD. Entonces, básicamente son estas tres normas o documentos normativos. Hay algunas opiniones que también pueden tomarse en cuenta. ¿Cuándo, mejor dicho, dónde es que se aplica la JRD? ¿Para qué tipos de contratos sirven? En este caso específico de la contratación pública estamos hablando. Contratos de obra. Se aplica a contratos de obra. Cuando empecé a estudiar el tema y a capacitarme para convertirme en adjudicador, surgía la duda si se podía aplicar a otros contratos. En el ámbito de contratación pública, no. Fuera de este ámbito no hay nada que lo impida, ¿no? Claro, muchos dicen que por la complejidad todo tendría que ser para un contrato de obra. Sí. Hay contratos que no son de obra que también son complejos. Podría ser, hay que evaluarlo en cada caso. Pero en contrataciones con el Estado, solo los contratos de obra. Si hay un contrato, por ejemplo, llave en mano, que implica prestaciones de otro tipo distintas a la ejecución de obra, por ejemplo, la adquisición de bienes, solamente se aplicará a la parte que es contrato de obra. Disposición con la cual yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Me parece que si hay un contrato en donde, por ejemplo, se contrata la elaboración del expediente, que es un servicio, más la ejecución de este y el equipamiento, la JRD debería funcionar desde el principio. Pero bueno, esa es una opinión personal. La JRD será voluntaria para contratos de obra cuyos montos sean inferiores o iguales a 20 millones de soles. Esto antes era un monto menor, eran 5 millones creo, se cambió. Entonces, si tenemos un contrato de 20 millones o de menos, es voluntario, o sea, las partes pueden acordar poner. No es obligatorio. Solo es obligatorio para los contratos de obra que sean montos superiores a 20 millones. Y ahí se bajó el tope porque antes eran 40. Entonces, siempre que tengamos un contrato de obra cuyo monto sea superior a 20 millones, tendrá que haber necesariamente una JRD. Si es menor o igual, se lo puede poner por acuerdo de las partes, pero no es obligatorio. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué 20 millones, no 25, no 30? La verdad, tampoco lo sé. Todas estas cifras siempre son arbitrarias. ¿No? Siempre son arbitrarias. Entonces, como les digo, en un momento eran 40, después se bajó a 20. Entonces, no hay mayor explicación de por qué 20 y no 25, ¿no? O sea, si 19.999 es voluntaria y 20.0001 es obligatorio. Pero bueno, esto está en la norma. Así se ha sido diseñado. Vayamos ahora un poco a lo que es la competencia temporal. O sea, qué actividades pueden ser sometidas a la competencia de la Junta de Resolución de Disputas. Son aquellas que surjan desde el inicio del plazo de ejecución de la obra, desde el inicio del plazo de ejecución de la obra,
hasta la recepción total de la misma. Ese es el tiempo. Inicio del plazo de ejecución hasta la recepción de la obra. Total, dice, no parcial, total. Todas las controversias que surjan ahí tendrán que ser vistas por la Junta de Resolución de Disputas. Y esto trae como consecuencia que en caso se suspende el plazo de ejecución de la obra, ustedes, los que conocen contrataciones, saben que hay supuestos en los cuales las partes pueden acordar la suspensión de plazo. Bueno, si se acuerda esta suspensión de plazo, las funciones de la JRD también se suspenden. Y esto tiene sentido, ¿no? Porque la JRD lo que hace es acompañar la ejecución de la obra para poder absolver consultas, identificar potenciales problemas, prevenirlos y de surgir, resolverlos. Entonces, su presupuesto de acción es que la obra se esté ejecutando. Si la obra no se está ejecutando porque se ha suspendido, obviamente la JRD tampoco tendrá funciones que hacer, por lo que también sus funciones se verán suspendidas. La competencia por materias de la JRD, ¿qué puede ver, qué no puede ver, ¿no? Acá surge un problema, Brandon, ¿no? Porque como les dije al principio, muchos están pensando que la JRD es un arbitraje técnico, pero es un arbitraje, ¿no? Y como hemos visto, como lo he señalado yo en otras oportunidades, ya en el Perú el arbitraje se ha vuelto un juicio, ¿no? Un juicio privado. Es casi como, para muchos es como un proceso judicial, pero privado. En muchos casos inclusive demora tanto como el Poder Judicial, lamentablemente, por desconocimiento de lo que es el arbitraje y a veces hasta por mala fe, ¿no? El desconocimiento es lo que lleva a algo que ha sido denominado por algunos colegas como la hiperprocesalización del arbitraje, ¿no? Entonces, le están atribuyendo o le atribuyeron características e instituciones propias del proceso civil en la justicia estática de Poder Judicial al arbitraje, ¿no? Y empezaron a poner nulidades, empezaron a poner amparos contra resoluciones, empezaron a pedir un millón de cosas que no son para el arbitraje. Y lo hiperprocesalizaron, ¿no? Lo anquilosaron, lo volvieron lento. Y por eso para muchos, erróneamente, piensan que el arbitraje no es eficiente, cuando en realidad quienes no están haciendo eficiente el arbitraje son los actores, y en este caso específico las partes, ¿no? Al traer, y los abogados de las partes, por ser más preciso, al tratar de interponer cosas que no se aplican, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿se aplica el Código Procesal Civil supletoriamente al arbitraje? No, eso no es cierto. Pero, en mi experiencia, yo he sido árbitro y abogado, he participado en casi ya 180 arbitrajes. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Piensan que están en un proceso civil. Eso se está empezando a trasladar un poco a la Junta de Resolución de Disputas. Lamentablemente. Se están, como les comenté, no se presentan solicitudes para que se resuelva una controversia, se presentan demandas con el misma estructura, el mismo lenguaje, demandas, y se están pidiendo nulidades y cosas así. Inclusive se está, y aquí es donde vuelvo al tema, en la competencia por materia se están pidiendo cosas que están expresamente prohibidas, ¿no? ¿Qué es lo que no puede ver una JRD? Pretensiones de carácter indemnizatorio de conceptos no previstos en la normativa. Decisiones sobre aprobación de adicionales y pretensiones derivadas. Nulidad, inexistencia, ineficacia e invalidez del contrato. Controversias referidas al incumplimiento del pago final. Todas estas no pueden ser presentadas en JRD. ¿Qué es lo que pasa en algunos casos? Mal asesorados o por desconocimiento se están planteando estas pretensiones. Se está pretendiendo también procesalizar la JRD. Entonces, por eso les reitero, es importante este tipo de eventos. Conocer, informarse, entender la naturaleza de la JRD, como lo repito, no es solamente un mecanismo de resolución de conflictos, es una herramienta de gestión del contrato que te permite que la obra se ejecute en tiempo y plazo y pueda satisfacer el interés público para el cual
fue construida. Si hay una resolución contractual, la JRD conoce y decide todas las controversias hasta que la obra sea recibida. No es que con la resolución la competencia de la JRD termina. La decisión de la entidad de continuar con las discrepancias sobre observaciones o subsanaciones en la recepción de la obra también. La discrepancia del 5% o más del contrato en la valorización de metrados también es competente de la JRD, a pesar de que en teoría excediera ya el plazo donde dicen que es hasta la recepción de la obra. Hay estas. Y estas son específicas y las he puesto específicamente porque la normativa así lo establece. Entremos a hablar ahora sobre, quizás, los actores más importantes dentro de lo que es la Junta de Resolución de Disputas. Y son los adjudicadores, los llamados adjudicadores, ¿no? Que es una traducción hecha, y creo que en Perú es el único sitio donde se le llama adjudicadores. ¿Cuántos adjudicadores para una JRD? Bueno, en principio, acá rige el principio de acuerdo de las partes, ¿no? Voluntad de las partes. Entonces, las partes se ponen de acuerdo cuántos adjudicadores. Si las partes no se pusieron de acuerdo, será un adjudicador, ¿no? El adjudicador único que le llaman. Si es que el monto del contrato es menor a 40 millones. ¿No? Si el monto del contrato es menor a 40 millones y no hay acuerdo, es uno. Ojo, y les reitero acá, el presupuesto es que no hay acuerdo entre las partes. Yo he tenido un caso donde decían, oye, el contrato es de menos de 40 millones, entonces debe ser uno. Pero cuando tú leías la cláusula de resolución de controversias, decía claramente que las partes pactaban que las controversias se solucionaban por una junta de resolución de disputas compuesta por 3 miembros. Entonces lo que prima es eso, el acuerdo de las partes. Si las partes se acuerdan que sean 3, así el contrato sea menor a 40 millones, serán 3. Repito, lo que prima es la voluntad de las partes. Igual, para el caso contrario. La norma dice en defecto, si el contrato es mayor o igual a 40 millones, serán 3. En defecto. En defecto, en esta disposición, la normativa es supletoria al acuerdo de las partes. Eso es muy importante porque lamentablemente, y como les digo, otra vez la hiperprocesalización, en muchos casos, al principio, al inicio de las funciones de la JRD, cuando se suscribe el acta, el contrato tripartito, surgen estos problemas, ¿no? Problemas un poco absurdos, porque está claramente establecido, no, pero no, es uno, no, es 3, no, pero si el contrato es menor a 40 debe ser uno, si el contrato es mayor a 40 debe ser 3, y se olvidan que la norma dice claramente, primero es el acuerdo de las partes, y ahí se entreveran, y discuten, y pelean, mientras tanto, a veces la obra ya se inició, y no hay junta de resolución de disputas. Entonces tengamos en cuenta esto. Desde el punto de vista del sujeto, de la persona, del adjudicador, en una junta de resolución de disputas con adjudicador único, ¿quién o qué características debe tener, qué requisitos debe cumplir el adjudicador? Como les dije, al ser este un tema básicamente técnico, lo que se exige es que este adjudicador único sea ingeniero o arquitecto y que tenga conocimiento de la normativa aplicable al contrato, o sea, normativa específica técnica y obviamente también la normativa de contrataciones con el Estado. Entonces, cuando es uno, ingeniero o arquitecto, no abogado. Eso, por favor, porque también he visto casos en donde están pretendiendo designar o proponen, a veces, proponen a un adjudicador único que es abogado.
¿no? Si la Junta de Resolución de Disputas es colegiada, quien debe tener esta característica de ingeniero o arquitecto será el presidente. Obviamente con conocimiento de la normativa aplicable al contrato y de la normativa de contrataciones con el Estado. Y los otros miembros, porque estamos hablando del caso de la JRD colegiada, sí pueden ser abogados, pueden tener otras profesiones, pero deben ser expertos en ejecución de obras. Esto es importante. Entonces, los abogados podremos participar solo en una JRD colegiada, pero no como presidentes. Y tendremos que ser abogados expertos en ejecución de obras públicas. Hablo de abogados porque entiendo que en su gran mayoría quienes están escuchando, participando de este seminario y de mi exposición son abogados, ¿no? Obviamente eso incluye otras profesiones. ¿Cómo se elige? En el caso de una junta de resolución de disputas con adjudicador único, las partes lo eligen de la lista del centro. Tienen 5 días para elegir. Si no se ponen de acuerdo, lo elige el centro. La JRD colegiada, en ese caso, las partes eligen a 2 adjudicadores de la lista del centro de común acuerdo. Es un poco extraño este procedimiento porque estamos acostumbrados a ver que en el arbitraje, cuando es un tribunal arbitral colegiado, una parte elige a uno, la otra parte elige al otro, y estos 2 árbitros de común acuerdo eligen al presidente. Acá no es así, y la verdad no entiendo por qué, porque esto trae muchos problemas. En este caso acá las partes, ambas, eligen a los 2 adjudicadores de la lista del centro, o sea, de común acuerdo. Y luego estos 2 adjudicadores eligen al presidente, todo de la lista del centro. Pero ¿qué pasa si las partes a veces no pueden ni ponerse de acuerdo en elegir a uno? Pero acá se les exige ponerse de acuerdo en elegir a 2. ¿Por qué? No lo sé. Espero que no haya sido porque hemos copiado los reglamentos de otros países que tienen otras cuestiones y sobre todo porque también en otros países las juntas de resolución de disputas o dispute boards básicamente se aplican a contratos privados también, ¿no? O a contratos públicos específicos, pero no a la generalidad de todos los contratos de obra pública. Entonces ahí hay un tema que se puede corregir también, ¿no? Los mecanismos, hacerlo más expeditivo, más fácil, ¿no? Evitar que se puedan poner trabas, ¿no? Y finalmente, si las partes no logran que los adjudicadores acepten en un plazo de 20 días, el centro designa a los adjudicadores a pedido de cualquiera de las partes. ¿Por qué los plazos son tan cortos y todo tiene que ir tan rápido? Porque no olvidemos que la Junta tiene que acompañar toda la ejecución de la obra. Entonces, el inicio del plazo de la obra no va a esperar a que tú elijas a tu adjudicador, a que los adjudicadores se pongan de acuerdo. La obra se va a iniciar. La obra se va a iniciar y tú ya tendrías que estar listo para cumplir con tu función como adjudicador. Lamentablemente, a veces este tipo de trabas, de casos, de algunos casos son muy absurdos, interpretaciones antojadizas, ¿no? Tengo un caso en el cual la entidad no quiere ir pues al centro. Dice, no, yo no me gusta ese centro. Y se niega. ¿No? La obra ya está por iniciarse, el plazo de ejecución, no, yo voy a proponer otro centro, porque el centro ese no me gusta. Como les digo, hay que cambiar el chip, enfoque colaborativo. Otra vez respecto del carácter subjetivo de los adjudicadores, ¿no? Tienen los mismos impedimentos que los árbitros, ¿no? Lo veían en la exposición anterior, eh, como bien lo explicó el doctor Marco Antonio Rodríguez, ¿no? Los árbitros tienen que tener disponibilidad de tiempo, independencia e imparcialidad, tienen que revelar cualquier situación que pueda afectarla. Es lo mismo para los adjudicadores, ¿no? Los adjudicadores también son sujetos no parcializados, sujetos que
no se puede inclinar, no pueden tener algún vínculo con la controversia en sí, con el contrato, ni con las partes. Y ya que estamos hablando de las partes, vamos a centrarnos en sus obligaciones. Dentro de una JRD, ¿qué obligaciones tienen las partes? En principio, no deben designar como árbitro a los que ya son adjudicadores durante la vigencia del contrato tripartito, que es el contrato que se suscribe entre las partes y el centro para regular las obligaciones de la Junta. Entonces, si yo ya lo designé, ya tengo al doctor X o al ingeniero X como adjudicador, no lo puedo designar árbitro, porque estaría justamente vulnerándose esta independencia. Lo mismo pasa, tampoco lo puedo llamar como testigo al adjudicador durante un arbitraje. ¿Qué más tienen que hacer las partes? Generalmente y básicamente cuestiones de logística. Le tienen que brindar adecuadas medidas de seguridad en visita, audiencia y reunión. Recordemos que muchas de las obras se ejecutan en sitios de difícil acceso o alejados, ¿no? Y que una obra general es un ambiente que tiene ciertos riesgos. Entonces, las partes se tienen que asegurar que los adjudicadores, cuando concurran a las visitas, cuando concurran a una audiencia, a una reunión, cuenten con todas las medidas de seguridad. Obviamente, pagar los honorarios y gastos, que es la obligación que a veces no es cumplida, ¿no? Se piensa que, como en el arbitraje, dice, no, yo no pago porque yo no soy demandante, entonces que se subrogue. Acá a veces la subrogación no está permitida. Por eso en muchos casos están, el momento de suscribir el contrato tripartito, se están incluyendo la posibilidad de subrogar. Lo cual está mal, ¿no? Yo siempre he pensado que el no pagar es una manera de incumplir tu obligación de aceptar el mecanismo de solución de controversia, porque veamos que en el caso del arbitraje, como en el caso de la Junta de Resolución de Disputas, son mecanismos obligatorios. Entonces, si yo no pago, lo que estoy haciendo es, oye, primero lo estoy haciendo más oneroso a la otra parte, el que pueda obtener una resolución a su controversia. Y segundo, estoy boicoteándola. Entonces, y en ese sentido estoy incumpliendo con mi obligación. Yo que ahí la regulación podría mejorar, ¿no? Actualmente la regulación permite que la otra parte suma todo y que después se devuelva, dependiendo de cómo salgan los resultados. A veces ese asumir todo implica que una de las partes no pueda asumirlo todo y que su pedido se archive. En este caso, que la JRD deje de funcionar. Entonces hay que regular bien este tema. Otra obligación de las partes es que deben entregar toda la información solicitada. La Junta de Resolución de Disputas en las visitas que hace a obra evalúa, analiza y puede detectar potenciales controversias. Y para eso necesita información, necesita empaparse. Entonces le pide al supervisor, al residente, al coordinador, etcétera, acérqueme toda esta información y muchas veces no lo hace. Entonces, no olvidar que esto es una obligación de las partes. Entremos ahora a hablar sobre otro actor muy importante en la JRD, que son los centros de administración de JRD. Una especie de centros de arbitraje, pero son de JRD. Se encargan de organizar y administrar la JRD, y en este caso específico de la JRD, al ser una actividad que tiene que llevarse a cabo en obra, básicamente, también hay actividades en gabinete, pero básicamente en obra, la organización y administración es fundamental, la logística, el contar con personal preparado, el contar con gente que sepa resolver problemas, etcétera, etcétera, es importante, ¿no? Entonces, uno siempre al momento de designar el centro tiene que ver esas cosas. Los centros se designan de común acuerdo, como les decía antes, pero si no existe acuerdo o hay duda,
¿no? Por ejemplo, se designa un centro que no existe o que ya no funciona, cualquiera de las partes puede pedir organización y administración de JRD ante cualquier centro, ¿no? Justamente les comentaba este caso en el que las partes no habían puesto en su cláusula de resolución de controversias ningún centro, solamente habían puesto que las controversias se resolvían por una JRD de 3 miembros, no habían designado ningún centro. Entonces una de las partes decide acudir a un centro y este centro asume competencia y empieza a trabajar. Pero la entidad no, no lo hacía. No quería trabajar con este centro. Primero no contestaba, pero luego mandó una ráfaga de, cuando ya estaba por suscribirse el contrato tripartito, de correos diciendo que para ellos no le gustaba, que para ellos no era competente, que como no había acuerdo no podía designarse otro centro. Cuando la norma específicamente dice que si no hay acuerdo, una de las partes puede ir a cualquier centro. No cuestionó la idoneidad del centro, no dijo, este centro, por ejemplo, no tiene 4 años de experiencia, no tiene código de ética, no tiene registro de adjudicadores, no tiene tarifario, no tiene soporte, no, simplemente dijo que para ellos no le gustaba porque ellos no habían dicho que sí, usaban porque no se habían puesto de acuerdo. Estamos hablando de una entidad pública bastante grande, pero que, para que vean, también en algunos casos, quiero creer que por desconocimiento, se opone al funcionamiento de una JRD. Que como ya hemos dicho, y no quiero ser reiterativo, es importantísimo. No solamente porque dicen, bueno, estás defendiendo la JRD porque quiere trabajar y que tenga más trabajo, no. Les he dicho, la JRD te permite, sobre todo, prevenir conflictos. Y si tú previenes un conflicto, vas a poder ejecutar tu obra dentro del plazo. No se va a extender innecesariamente, solamente cuando sea necesario. Y si tú la obra la ejecutas dentro del plazo, vas a poder satisfacer el interés público para el cual se requiere la construcción de determinada obra, colegio, hospital, carretera, etc. Es importante la JRD, es importante que la entidad no bloquee la organización de una JRD sin motivo, porque bueno, si puede tener un motivo, si sabes que, mira, esta JRD no tiene 4 años como institución arbitral, no cumple, entonces yo no puedo, bueno, pero no, simplemente porque no te gusta. Los centros de administración de JRD también tienen una función crucial, que es informar al OCE sobre los casos y sobre las recusaciones. No entiendo bien qué hará el OCE con esta información, supongo que llevará un registro, podrá sancionar a algún adjudicador que no cumpla con el código de ética, que haya tenido alguna conducta poco ética. No está todavía muy claro, simplemente informen qué hace el OCE con esa información. Ahora entremos a quizás lo más importante, que es las actividades de la JRD, ¿no? ¿Qué hace la JRD? No, pues ya nos han hablado, nos ha dicho que la JRD es esto, es el otro, sirve de un mecanismo de gestión del contrato, que busca prevenir, que los adjudicadores deben tener determinadas características, que el centro también debe cumplir determinados requisitos, que las partes tienen determinadas obligaciones, pero ¿qué es lo que hace la JRD? ¿Para qué le pago? Y básicamente tiene dos funciones, una función consultiva y una función resolutiva, que están relacionadas justamente con lo que les dije al principio del objetivo, ¿no? Prevenir y resolver. La función consultiva se traduce en absolver consultas de las partes. Y lamentablemente la función consultiva no se está utilizando tanto como debería ser utilizada. Las partes perciben que hay un potencial problema, ¿no? Hay un retraso o va a haber un retraso en la ejecución de una prestación, lo cual podría derivar en una ampliación de plazo. Entonces, antes de que esto explote, las partes le pueden hacer la consulta a la JRD. Mire, en este caso, el contratista está ejecutando determinada partida con un cierto retraso. ¿Qué podemos hacer para no llegar a una ampliación de plazo, para que no afecte la ruta crítica? Se le hace una consulta.
Y la JRD le da su opinión, y la pueden tomar para solucionar el potencial problema y así evitar irse a una controversia. Pueden consultar y consultar. Ya si el problema explota, se manifiesta la controversia, entonces, ¿qué función tiene la JRD ahí? Función resolutiva. Resuelve la controversia. Entonces acá, quien cree tener derecho, presenta una solicitud informal en la cual describe por qué ellos consideran que determinada controversia debe resolverse de un modo específico, ¿no? Y la otra parte responderá también con sus argumentos. Les repito, esto es informal. Por favor, los abogados, la gente que está en esto, no hagan demandas. Es una solicitud de solución de controversias y una respuesta en los argumentos. No citen Código Procesal Civil ni Código Civil. Por favor, no pongan jurisprudencia, ni casaciones, ni nada por el estilo. Por favor, porque quedan mal. Se ve que no conocen. Esto es algo técnico. Entonces, céntrense. Expongan las ideas claras. Repito, no es una demanda arbitral, ni mucho menos una demanda judicial, ni tiene que ser requisito, ni parte demandada, ni parte demandante, ni otros CIES, ni firma de abogado, ni papeleta de habilitación, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor. Y otra función que está dentro de la prevención es la visita periódica a las obras. Los miembros de la JRD tienen que ir a la obra, ver, empaparse, conocer. Y en esto es importante de las habilidades blandas, este conjunto de habilidades que te permiten a ti crear empatía con las partes. El adjudicador tiene que ganarse la confianza de las partes para que las partes puedan confiar en él y entregarle, por ejemplo, toda la información, hacer caso o tomar sus recomendaciones en el caso de función consultiva, acatar sus decisiones en el caso de función resolutiva, pero esto basado en la confianza que le genere el adjudicador, en cómo va, en cómo se presenta, en cómo les habla, en qué preguntas les hace, la calidad de sus respuestas, la prontitud de estas, etcétera, 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 porque lo vamos a ver ahorita seguido. Ustedes saben que las decisiones que emite la JRD luego pueden ser cuestionadas mediante un arbitraje. Entonces muchos dicen, la JRD en realidad no te sirve para nada porque al final después todo se va a terminar en el arbitraje. Justamente para eso. Es que es muy importante que los adjudicadores, al momento que tomen contacto con las partes, se ganen ese respeto, que ganen la confianza, ¿no? Y por eso las visitas periódicas a la obra son importantes. Organizar bien las agendas, los grupos de trabajo, ser proactivos. A veces nosotros hemos participado en audiencias arbitrales, sobre todo al principio del arbitraje, donde uno veía que los árbitros eran un poco, a veces se le podía ver como soberbios, déspotas. Hay muchos casos emblemáticos donde los árbitros le han dicho su vida a los abogados, les han gritado, les han requerido, les han dicho cómo hacer sus cosas. Y eso ha ido cambiando, menos mal, pero que eso se debe evitar también en la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Los adjudicadores tienen que ser parte también de este equipo, integrado por el contratista, la entidad, el supervisor, etcétera, el coordinador, el PMO, que busca que la obra se realice en el plazo. También parte de eso son los adjudicadores. El adjudicador no está ahí para ir y decirle deben hacer esto, el otro, y porque yo lo digo, porque yo sé, porque yo soy, porque yo estoy aquí, porque yo estoy allá. No, eso no es el adjudicador. Entonces, habilidades blandas importantísimo. Si quieren ser adjudicadores, sáquense del chi, sobre todo los que somos árbitros. No es para nada parecido. Tienes que estar más en cancha, tienes que ganarte más la confianza y no solamente decidir, sino prevenir. Justamente de esto les hablaba, para ir un poco terminando, porque ya va a ser el mediodía. ¿Cuáles son los efectos de las decisiones de la JRD? ¿No? Primero, son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Muchas veces no entienden esto porque muchos dicen, no, pero después la puede llevar al arbitraje, sí, pero el arbitraje se iniciará una vez que la función de la JRD concluya, o sea, cuando se reciba la obra. Ahí recién.
Mientras tanto, son de obligatorio cumplimiento. Las decisiones de la JRD son consideradas obligaciones esenciales del contrato. ¿Qué significa? Que si alguna de las partes no la quiere cumplir, la otra parte la puede resolver. Y me refiero básicamente, cuando se habla de obligaciones esenciales, al contratista, ¿no? Si el contratista ve que la entidad no cumple con lo que dice la JRD, el contratista asume que lo que está incumpliendo la entidad es una obligación esencial y por lo tanto le habilita a resolver el. Como les he dicho antes, si una parte no está conforme con una decisión de la JRD, notifica por qué no está, les avisa a su contraparte, oye, no estoy conforme por esto, por esto, por esto, y dice, me reservo mi derecho a recurrir al árbitro. Otra cosa que es importantísima que tengan en cuenta, ojo, el arbitraje no es una segunda instancia de la decisión de la JRD. El arbitraje no va a revisar la decisión de la JRD. No, el arbitraje lo que va a hacer es la misma controversia que resolvió la JRD la va a resolver con su criterio. Entonces no es que va a agarrar la decisión y va a cuestionar, le va a decir, está mal hecha, no. El arbitraje va a resolver la controversia. Si la decisión de la JRD era sobre una ampliación de plazo, lo que va a hacer el arbitraje que se pida con posterioridad no es agarrar la decisión de la JRD y decir está bien o está mal, o confirmarla. No, el arbitraje va a analizar la ampliación del plazo. Eso es importantísimo. Y el plazo para recurrir al arbitraje es de 30 días de recibida la obra. Entonces, importante también que sepan que todas las discrepancias que se puedan tener con las decisiones de la JRD se van a ver en un solo arbitraje. En ese sentido también se ahorra un poco de tiempo. Pero lo ideal, como les he dicho antes, es que las partes acaten las decisiones de la JRD. Y solo de manera muy excepcional, estas terminen en un arbitraje. Yo al principio, cuando recién acudía a los eventos en los cuales se promocionaban las virtudes de la JRD, era un poco escéptico. Inclusive llegué a preguntar, ¿ustedes creen que las entidades van a cumplir, las procuradurías no van a ir al arbitraje porque después se le van a ir encima, ¿no? Por no cuestionar las decisiones? Y me decían, no, que en el extranjero ha funcionado, pero yo decía, pero el extranjero en el sector privado. Lo cierto es que con datos que se tienen ahora, las decisiones de la JRD en su gran mayoría se están acatando. Y eso habla bien, eso me da cierto optimismo. ¿No? No son muchas las decisiones de la JRD que están acabando en arbitraje. Ojo, esto recién está empezando. Recién está empezando. Pero estoy convencido de que con la difusión de lo que es una junta de resolución de disputas en eventos como este, es que vamos a lograr que este mecanismo, con esta herramienta de gestión de controversias, cumpla con sus reales objetivos. Algunas excepciones, algunos casos especiales, ¿no? Se va directo al arbitraje si la JRD no pudo ser conformada, obviamente, ¿no? Como les decía, hay unos problemas logísticos al principio, procesales, absurdos, pero dicen, bueno, no puedo formar la JRD, ¿no? O la JRD no notificó su decisión en el plazo, ojo, JRD tiene solo 15 días. O si por alguna razón se disuelve antes de la emisión de la decisión, puede ser que no paguen. Entonces, en esos casos, para no dejar desamparadas a las partes sin un mecanismo de solución de controversias, se puede ir directo al arbitraje. Caso de excepción. Finalmente, y los dejo un poco como para que reflexionen al respecto, ¿cuál es la problemática de la JRD? Lo poco que he visto en mi experiencia. Muchos están identificando la JRD como un arbitraje técnico. No lo es. Tampoco es un peritaje. No. Y al tratarlo como un arbitraje, lo están llevando a una hiperprocesalización, lo mismo que hicieron con el arbitraje respecto de la justicia civil del Poder Judicial. Evitemos, por favor. Y eso básicamente por desconocimiento, ¿no? No dudo que hay algunos casos que sea por mala fe, pero básicamente por desconocimiento, ¿no? Les reitero, he visto casos en los cuales se presentan, dentro de la JRD se presentan demandas, no presente plazo 1, presente plazo 2, fundamentos de hecho, fundamentos de derecho, cosas así, desconocido. Falta de colaboración es otro problema que hay, ¿no? Entonces hay que cambiar el esquema adversarial a un esquema colaborativo. Aún nos cuesta entender que lo importante es que la obra se ejecute. Todavía estamos con este esquema adversarial. Contratista versus entidad. A ver quién obtiene más réditos y no le interesa si se
construye la obra en el tiempo. Ahí a uno le interesa más plata, al otro le interesa penalizar, o no me llevo bien con el supervisor, quiero que lo saquen, etcétera, etcétera, etcétera. Otro gran problema. Necesidad de cambio de mentalidad, ¿no? El enfoque colaborativo. Ahora se habla mucho pues, del BIM, de los contratos NEC, del PMO, inclusive, bueno, creo que dentro de esto no entran los contratos gobiernos a gobierno, pero todos este tipo de herramientas que sirven para lograr una mayor eficiencia en la construcción de una obra necesitan un cambio de mentalidad. Y ojalá lo logremos. Y reitero, eventos como este son importantísimos para lograrlo, porque así ustedes van a poder ir conociendo, espero que se le quede, aunque sea alguna idea de esta exposición, van a poder revisar las normas, van a poder criticarlas, cuando, en los casos que sean ustedes actores, como adjudicadores, como abogados de parte, como miembros de un centro, van a saber que la cuestión acá no es aprenderse de memoria las normas del reglamento, de la ley de contrataciones o de la directiva, sino es saber cuál es el fin de la JRD, cuál es su naturaleza, qué busca, para qué sirve. Reitero, la JRD básicamente sirve para prevenir problemas, controversias, te permite gestionar tu contrato para que éste pueda ser ejecutado y la obra pueda ser terminada y así cumpla con su finalidad pública. Dicho esto, ya habiéndome excedido un poco del tiempo, le reitero mi agradecimiento al CIES y mi felicitación por organizar este evento y quedo a su disposición para cualquier duda o pregunta que tengan a bien hacerme. Gracias. Muchas gracias, doctor. En el chat justo han hecho una pregunta. William dice, ¿la JRD efectúa funciones de acuerdo a la directiva del OCE? Así es, así es. La directiva del OCE regula a mayor detalle todas las funciones de la JRD en el caso de contrataciones con el Estado. Ahí, está con el micrófono apagado. Si alguien más desea hacer una pregunta, puede escribirlo en el chat o también puede abrir su micrófono. Doctor, preguntan en el Facebook si las decisiones de los adjudicadores pueden ser llevadas a arbitraje. Sí, como lo dije al final de la exposición, las decisiones, si bien son de obligatorio e inmediato cumplimiento, pueden ser cuestionadas en la vía arbitral y el arbitraje se tiene que plantear, pero una vez recibida la obra, dentro de los 30 días siguientes, ¿no? Y en un solo arbitraje se verán todas las discrepancias que puedan haber respecto de las decisiones de la Junta. Pero le reitero, no veamos a la Junta de Resolución de Disputas como una instancia previa al arbitraje porque no lo es. Simplemente existe esa posibilidad de cuestionarla. Y como les dije, lo que se cuestiona no es la decisión de la Junta, sino lo que hace el arbitraje es pronunciarse sobre la controversia sobre la que se pronunció la Junta en primer momento, pero la decisión per se no puede ser llevada al arbitraje. Lo que se puede cuestionar es la misma controversia en el arbitraje, para ser preciso. Muchas gracias, doctor. A nombre del Centro de Altos Estudios de Fomento y Capacitación, queríamos agradecerle por participar en este primer bloque del día de hoy y nos pareció bastante interesante su tema. Asimismo, queríamos invitar a todos los que están ahora conectados a seguir con nosotros en el bloque de la tarde. En la tarde vamos a tener al doctor Alberto Molero, que nos va a exponer el tema de la evolución del arbitraje en materia de contratación pública, y al doctor Boris Mitak, que nos va a exponer el tema de procedimientos de selección y armado de propuestas. Sin más que agregar una vez más, doctor, le queríamos agradecer por su participación el día de hoy y seguir invitando a la gente a continuar con el webinar. Muchísimas gracias y que todos tengan una linda tarde y nos vemos en el bloque de la tarde. Gracias, hasta luego.